Hay una pregunta que creo que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Nos gustaría vivir eternamente? Y hay otra pregunta que desde hace muchos siglos se hace la ciencia y la religión. ¿Es posible resucitar de entre los muertos? ¿Me gustaría resucitar de entre los muertos? Mary Shelley, cuando en 1818 estaba publicando su obra Frankenstein o el moderno Prometeo, también se ponía ante estos interrogantes, también reflexionaba alrededor de esos tópicos. Y en este video vamos a analizar cuál fue el proceso creativo de esta obra, aquí en Literatura Alterada. ¿Y quién es Mary Shelley? Mary Shelley es una escritora inglesa que nace a finales del siglo XVIII, en 1797, de una familia poco convencional. Su padre era un filósofo y escritor que creía, entre otras cosas, en el amor libre, William Godwin, y su madre, Mary Wollstonecraft, era una escritora y feminista que había publicado un libro muy importante sobre los derechos de la mujer. Mary crece entonces con su padre y su madrastra, con quien no se lleva muy bien, y recibe una educación no formal en la biblioteca y bajo la guía de su padre. Es allí donde se empapa de sus ideas liberales y de este modo nace su sensibilidad romántica. Pero esta buena relación con su padre se acaba cuando ella se enamora y se fuga en compañía de Percy Bysshe Shelley, un poeta romántico revolucionario. Tenemos entonces que este poeta romántico, revolucionario, transgresor y esta escritora en ciernes, que es Mary Shelley, parten en un viaje creativo a lo largo de Europa. Visitan Italia, visitan Francia, visitan Alemania y en 1816 llegan en el verano a las orillas del lago de Ginebra, donde se encuentran con ese gran poeta inglés que fue Lord Byron, ese poeta romántico y transgresor también que fue Lord Byron, y allí emprenden una aventura creativa de la que Mary extraerá toda la materia que después se concretará en Frankenstein o el moderno Prometeo. Estamos en 1816. Este año es un año que se recuerda porque tuvo una condición atmosférica particular. Nunca llegó il bel tempo, como dicen en Italia, nunca cambió el clima, nunca se volvió cálido, nunca apareció el cielo azul, sino que se prolongaron y se eternizaron las condiciones meteorológicas del invierno. Al parecer, esto tuvo su origen en una serie de erupciones volcánicas en Asia y, por supuesto, ocasionó una gran zozobra en toda la población porque aquello que naturalmente debía suceder no sucedió. Este es el ambiente en el que se engendra Frankenstein, pero no solamente Frankenstein, sino también otro monstruo de la modernidad, Drácula, porque allí también y durante esos días se crea la primera versión de El vampiro, que lo escribe el médico de Lord Byron, un joven escritor llamado Polidori. ¿Cómo surgen estas dos obras literarias? Lord Byron propone un concurso. Les dice que cada uno de ellos, es decir, Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley, Polidori y él mismo, deben inventarse una historia de horror que sea consonante con ese horror, esa zozobra ambiental que lo rodea. Frankenstein no es la historia del monstruo, es la historia de la creación y su criatura. Es el drama de ese creador que se ha atrevido a robar el fuego de los dioses, pero el fuego es ambivalente. El fuego crea y alimenta, pero el fuego también destruye. Y ese fuego destructor se vuelve contra el creador y acaba destruyendo su familia y acaba destruyéndolo a él mismo, porque en el capítulo final del libro, Victor Frankenstein muere y el monstruo que ha creado se arroja al mar. Hay otro aspecto en el relato de Mary Shelley que hoy sería bastante políticamente incorrecto y es el rol de la belleza o de la fealdad, porque para Mary Shelley la fealdad es el pecado original, es la injusticia fundamental. No son las desigualdades económicas, no son las desigualdades culturales, no son las desigualdades sociales aquellas que generan las injusticias, el desamor y el odio, sino la desigualdad estética, aquello que nos hace bellos o que nos hace feos a los ojos de los otros. De hecho, esta criatura, abandonada por su padre, por su fealdad física, recorre el mundo tratando de encontrar quien lo ame, tratando de establecer vínculos y su fealdad se lo impide. Es la fealdad la que engendra el odio en el corazón del monstruo. El monstruo no puede amar porque nadie lo ha amado, el monstruo solo puede generar odio y el odio está engendrado directamente por su fealdad.
Hablemos ahora de la ciencia en la obra de Mary Shelley. En Frankenstein, la ciencia no es considerada solamente una fuente de bienestar y de progreso, sino también algo que tiene en su seno, algo que esconde un peligro, una duda, una incerteza y que lleva a la destrucción. Creo que hoy tenemos nuevas fronteras. Esas fronteras son seguramente el estudio del genoma humano, la nanotecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, que no solamente generan esperanza, sino que también generan inquietudes, generan nuevos horrores para el hombre contemporáneo que debe prepararse a tener discusiones a niveles diferentes, a niveles que no solamente son los niveles científicos ni éticos, sino a niveles de aquello que es la vida humana, aquello que significa ser humano y aquello que significa vivir la vida como humano. El proyecto Gilgamesh, por ejemplo, que busca acabar con la muerte en el 2045. Entonces ya no moriremos. Habremos conquistado ese viejo sueño del Santo Grial y habremos logrado la muerte de la muerte. La propuesta de Kurzweil, según la cual los seres humanos ya no envejeceremos, sino que vamos a transferir nuestro software a un hardware cibernético y perfecto. Ya no moriremos, sino que repararemos nuestros cuerpos como unas máquinas. De hecho, es como si fuésemos de compras por repuestos. Seremos una sociedad de Superman y de Wonder Woman, pero bueno, ¿esa es una sociedad deseable? No olvidemos que esa fue la utopía del nacionalsocialismo que llevó a millones y millones de muertos, la de una sociedad perfecta y genéticamente mejorada. Vuelvo entonces a las dos preguntas con las que inicié este video. ¿Te gustaría vivir eternamente? ¿Te gustaría resucitar de entre los muertos? Pero no es la muerte lo que le da ese carácter escaso, precario a la vida, ese sabor de lo exclusivo, de lo no abundante, el saber que los días que nos corresponden no son infinitos y que cada momento es como un granito de arena que resbala hacia el fondo de un reloj y que cada momento se nos escapa porque tal vez es el último. Quizás la abundancia de la eternidad no sea para el ser humano, quizás ese sea el verdadero fruto prohibido. Tal vez la abundancia de la eternidad nos vuelva eternamente infelices, como lo fue Victor Frankenstein. Muy bien, espero que el tema les haya gustado. Si así fue, por favor suscríbanse al canal y nos veremos próximamente con otros temas de literatura alterada.